A ver, continuemos con nuestro trabajo. Antes de eso, espero que estén pendientes de los deberes. Creo que el viernes de la semana anterior les puse un deber, me parece. Déjenme ver. A ver. Ah, ya, el deber de campos escalares, o sea, el capítulo que acabamos de ver en la semana anterior, que era el plano tangente y la recta normal, ese capítulo es el deber 7. Está para el 25 de julio. 25 sería el lunes, creo. Espero que ya lo estén desarrollando, por favor. Entonces, estarán pendientes. A ver, estamos. A ver, habíamos visto este nuevo capítulo que es los campos vectoriales. Habíamos definido qué es. Habíamos graficado también en el GeoGebra, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Em, habíamos visto el gradiente desde el punto de vista de un campo vectorial, es decir, el gradiente por sí mismo ya es un campo vectorial. Y luego habíamos revisado esta sección que se llama integrales de línea. Bueno, estaba revisando un poco el sílabo. Les muestro el sílabo, ¿dónde estamos aquí? Estaba revisando un poco el sílabo para ver si estamos bien orientados. ¿Y qué pasó? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí se le escucha, profe. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué no veo nada? Sabe suceder a sí mismo y creo que toca actualizar o algo. Es raro, primera vez que me pasa. A ver, esto es esto. Aquí, canal general. Archivos. Ah, ya, ya. Gracias. El sílabo quería ver, ¿no es cierto? Esto. Bueno, verán, hemos revisado ya bastante, hemos avanzado. Em, estamos aquí, o más bien hemos terminado todo esto, ¿no? Derivada de un campo escalar, que eso es prácticamente el deber que tienen que hacer. Derivadas parciales, diferencial total, el gradiente, regla de la cadena para campos escalares. Eso es todo lo que ya vimos en el capítulo anterior. Esta sección, bueno, está un poco, no en el orden en que hemos venido desarrollando nosotros, pero esta de aquí, por ejemplo, este capítulo que habla de aplicaciones geométricas, longitud de arco, curvatura, y esto ya lo habíamos visto también, excepto torsión, ya lo habíamos visto em, en las curvas paramétricas, ¿no? En las funciones vectoriales.
Estamos en este capítulo de aquí. Y luego de eso, mucho más acá abajo están las integrales de línea. Ustedes pueden ver aquí, integrales de camino o de línea. Yo me adelanté en esto porque, bueno, algunos libros le tratan aquí mismo dentro de los campos vectoriales. Cuando se comienza a definir un campo vectorial, aplican directamente la integral de línea porque se puede calcular integrales de línea sobre campos vectoriales. Pero bueno, no me quiero adelantar, le vamos a dejar por el momento aquí a la integral de línea que estábamos revisando. Y vamos a revisar estos conceptos que tienen que ver con cómo calcular la derivada de un campo vectorial, la continuidad, límite, ¿sí? Es decir, todos los conceptos básicos, pero aplicados a campos vectoriales, ¿sí? Y después de eso ya veremos aplicaciones. Básicamente el resto de temas son solamente aplicaciones de toda la teoría que hemos visto durante el semestre. Aquí podemos ver, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange que se utilizan en campos escalares. Acuérdense que les comenté que nos quedan un par de temas pendientes en campos escalares, que son este tema de aquí y este tema de acá. Pero básicamente son aplicaciones. Y el resto de acá son cálculos de integrales, ¿sí? Con todos los conceptos y los conocimientos que hemos adquirido. Entonces, vamos a formalizar o complementar esta parte que es todo el concepto básico de cálculo, pero aplicado a campos vectoriales, ¿ya? Es un poco para ubicarnos dónde estamos. Bueno, entonces seguimos. Este concepto, sin embargo, ya lo dejamos aquí introducido. Vamos a continuar acá. Un poco nos regresamos y vamos a revisar los conceptos de campos vectoriales. Entonces, una de las aplicaciones, o mejor dicho, muchas aplicaciones, no solamente una, sino muchas aplicaciones que tienen que ver con campos vectoriales, aparecen en un campo vectorial que se llama campo vectorial conservativo. Ah, antes de eso, yo ya les califiqué el trabajo que hicieron sobre las imágenes. Espero que lo revisen, pero ahí tengo una observación súper importante que hacer a todos. Creo que uno o dos grupos se salvan, digamos, pero casi todos los grupos, cuando yo pido escribir la conceptualización, por ejemplo, de dominio, de rango, de límite, de derivada, de todos esos conceptos que hemos aprendido, lo que pido es que lo hagan respecto a las imágenes. Por eso es que estamos revisando las aplicaciones. Pero sin embargo, veo que muchos o casi todos copiaron simplemente una conceptualización de algún libro o inclusive de lo que nosotros mismos hemos hablado acá, sin hacer referencia a la aplicación que estamos viendo, que es la imagen, las imágenes. Entonces, esa parte era súper importante en el trabajo, o sea, saber cómo o saber identificar o relacionar esos conceptos directamente ya en una aplicación. Entonces veo que no lo hicieron, obviamente eso les baja la nota, pero consideren que en los próximos trabajos, si les pido conceptualizar, tiene que ver con relación a lo que se está revisando, ¿sí? Como algo tan básico o sencillo, por ejemplo, les pedí el dominio, cómo relacionar el dominio aplicado en una imagen. Entonces, el dominio de una imagen es justamente la matriz o el tamaño de la matriz que se genera cuando ploteamos o cuando nosotros ingresamos esa imagen en el programa. Sí, obviamente ahí el dominio simplemente es el número de píxeles en el eje X, en el eje Y. El dominio es R cuadrado.
Y ni siquiera R cuadrado, porque al final cada píxel es un número, es un número entero, ¿sí? Entonces, ni siquiera serían los reales, serían los números naturales, porque inclusive son positivos, naturales en el eje X, naturales en el eje Y. Esa matriz sería el dominio, ¿sí? Y así les pedía relacionar los conceptos con cada una de las imágenes que ustedes cargaron. Eso nada más para que consideren en los próximo trabajo. Bueno, que ya les voy a poner, también estarán pendientes de eso, por favor. A ver, a ver lo que les decía, ¿no? Un campo vectorial conservativo. Bueno, este tipo de campos vectoriales son muy estudiados porque aparecen en muchas aplicaciones. Básicamente, en aplicaciones físicas em, son el pan de cada día, digámoslo así, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con electricidad, con física relacionado a la fuerza, ¿sí? A la energía potencial, etcétera. Todos esos aspectos de estudio físico tienen relación con un campo vectorial conservativo. Pero en nuestro caso, en el campo matemático, necesitamos definir qué es este campo vectorial. Entonces, vamos a decir que un campo, le vamos a poner F mayúscula, que le hemos estado poniendo, ¿no es cierto? Un campo F se dice ser conservativo si existe, si existe una función o una función diferenciable tal que cumpla lo siguiente. Cumple esa condición. Es decir, si yo encuentro una función f, si yo encuentro una función f, tal que el gradiente de esa función f es igual al campo vectorial que nosotros estamos estudiando, entonces ese campo vectorial se denomina conservativo, ¿sí? Entonces siempre habrá que buscar una función f que me permita ver si es que se cumple esa condición. O sea, por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo. Digamos f, f, aquí pongamos así. Bueno, perdón, x y ya nomás, solo dos dimensiones. Entonces tengo 2x. Entonces, ya. Queremos demostrar que este campo es conservativo. Entonces,
para demostrar, deberíamos encontrar una función f tal que el gradiente de esa función f me dé esta forma. ¿Sí? Entonces, buscamos una función f tal que el gradiente de f es igual al campo vectorial. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que haríamos? Fíjense que si yo tengo aquí las coordenadas de x y la coordenada en el eje y, entonces podría integrar, por ejemplo, esta función e integrar esta función y de tal manera de que encuentre cuál es la función f. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí, si f de x y es igual a la función siguiente, por ejemplo, sería x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, em, ¿cuál es el gradiente de la función f? El gradiente de la función f sería 2x en el eje y más y en el eje j, que es justamente el campo vectorial f, ¿cierto? Ok, entonces de esa manera podemos demostrar que un campo vectorial es conservativo o no es conservativo. Una acotación aquí, o una observación. Em, una observación. Para campos conservativos en el plano, solamente en un plano, puede ser cualquiera XY, XZ, cualquier plano, pero tiene que ser solamente en 2 dimensiones. Para campos conservativos que se encuentran en un plano, em, el campo vectorial F de XY es igual el campo vectorial dado por esta forma ok, entonces el campo vectorial escrito de esa manera es conservativo si cumple lo siguiente. La derivada parcial de n respecto a x, esto es igual derivada parcial de m respecto a y. Entonces, esta condición permite comprobar
O sea, si se cumple esa condición, se puede comprobar que que un campo vectorial en un plano es conservativo o no, pero solamente en el plano, ¿sí? Eso hay que tener claros. Estamos restringidos a 2 dimensiones, ¿ya? Entonces aquí veamos un pequeño ejemplo. Em, a ver, por ejemplo, el campo que vimos hace un momento, 2x y y. Este mismo campo que vimos hace un rato. Ya vimos que es conservativo, ¿no es cierto? Porque existe una función f, que era esta función, que cumple esto de aquí. Y por lo tanto es conservativo. Pero en este ejemplo vamos a demostrar que es conservativo también porque estas derivadas son iguales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí definimos, o sea, sería n igual a 2x, ¿cierto? Y m sería igual a y. Entonces, según las condiciones que acabamos de proponer, que se tiene la derivada de n respecto a x es igual a 2, ¿cierto? Y la derivada de, perdón, estoy mal. La derivada, a ver, espérense un ratito. La derivada de n respecto a x está bien, vale 2, ¿no es cierto? Y la derivada de m respecto a y, eso no vale 2. ¿Cuánto vale eso? Ah, perdón, esto es que estoy al revés. Acabo de definir al revés. M es ¿qué? 2x. Esto es m. Y esto es n. Ya, ahí estamos. Entonces, la derivada de n respecto a x es la derivada de y respecto a x. Y es una constante respecto a x, por lo tanto, esta derivada valdría 0. La derivada de m respecto a y, esto derivado respecto a y es una constante, por lo tanto vale 0. Y se cumple esta condición de aquí. Por lo tanto, este campo vectorial sería conservativo. ¿Sí? Veamos otro. F de x, y, digamos, x cuadrado más xy es conservativo. Entonces aquí igual definimos, ¿no es cierto? Definimos m como x al cuadrado y n como xy. Derivamos, calculamos estas derivadas de aquí.
La derivada de n respecto a x, ¿qué me da? 2x. Perdón, la derivada de n respecto a x me da y. ¿Sí? Y la derivada de m respecto a y me da 0. Entonces, este campo no es conservativo. Es decir, no hay una función f tal que ese gradiente o el gradiente de la función f sea igual a esta forma de aquí. ¿Sí? Si tienen preguntas, me dicen. A ver. 3 dice hallar. A ver, algo que faltó añadir aquí es esto de aquí, verán. Esta función f, en el libro de Galindo le llaman función potencial. Entonces le vamos a poner aquí el nombre, porque como tienen que hacer el deber, quizás aparezca haya la función potencial tal que se cumple esta regla de aquí. Entonces, ya sabemos que es una función f simplemente que cumple esa característica, pero el nombre vale la pena ponerle. Entonces aquí hallar una función f o la función potencial también diría lo mismo. Para el campo este campo vectorial, bueno, de una vez copiamos esto. M más n, donde m es 2xy. Más n en este caso sería x cuadrado menos y. Ok. Entonces, lo que estaríamos buscando es la función f, ¿no es cierto? Tal que este campo sea conservativo. Entonces faltaría completar aquí, escribir conservativo. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, a ver, como les dije, ¿no es cierto? Debo buscar una función tal que su gradiente sea igual a esto. O en otras palabras, debería buscar una función tal que cumpla estas condiciones de aquí también. Es decir, la derivada de n respecto a x, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la derivada parcial, ¿cierto? ¿De quién? De esta función, esto era n, si esto era n. Esto es respecto a x, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? 2x. Ahora, esta otra parte
Esto derivado respecto a y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da la derivada respecto a y? No, perdón, estoy mal. Estoy mal otra vez, pues. ¿Dónde está el error? A ver quién. No sé si están Eh, poniendo atención. Aquí en este caso el M es 2xy, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Elegí al revés, ¿no? Gracias. Esto es aquí. Es la derivada de la otra parte, ¿no? Me confundo porque el orden de las letras en el abecedario es MN. Y aquí estamos poniendo al revés. Estamos poniendo... no, sí estamos poniendo bien. MN. Creo que me estoy confundiendo porque en las matrices es NM. Y acá estamos MN. Bueno. Entonces, la derivada de esto es 2x también. ¿Esto qué me indica? Que si es conservativo. Exactamente. Según las ecuaciones anteriores, se verifica que f es conservativo. ¿Sí? Se verifica que f es conservativo y por lo tanto existe la función potencial de f. Cuando digo que existe la función potencial, me estoy refiriendo a que existe esta función f. ¿Sí? Entonces, eso significa que ahora sí que ya sé que sí existe, entonces puedo encontrar y responder la pregunta. La pregunta es hallar una función para este campo. Eso es lo que me preguntan. No me preguntaban verifique si es conservativo o no. Pero claro, yo podría ponerme a buscar una función f, quizás sin saber si es conservativo o no. Lo primero es verificar que sea conservativo. Si es que es conservativo, entonces sí puedo comenzar a buscar. Entonces ahora sí buscamos esa función f. Entonces, ¿cómo buscamos la función potencial? Básicamente sería integrar, ¿no es cierto? Integrar la función para poder encontrar las partes que compondrían esa función en el gradiente. A ver, entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, pongamos así. Si f, ¿cierto? Si f es una función cuyo gradiente es igual a f, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces podríamos escribir, el gradiente de f, x, y, ¿no es cierto? ¿Sería igual a qué? A las partes del campo vectorial. Sería igual a esto. ¿Sí? Sería igual a esa expresión. ¿Esto qué implica? Implica que las derivadas parciales de esta función f, ¿no es cierto? Sería igual a lo siguiente. O sea, vamos aquí. Implica que la derivada parcial de f respecto a x tiene que ser igual a ¿qué? A 2xy, ¿cierto? Y la derivada parcial de f respecto a y, eso tiene que ser igual a ¿qué? A esta expresión.
Entonces, el punto es poder reconstruir a la función f a partir de sus derivadas parciales. Fíjense que ya conozco las derivadas parciales de la función f, pero lo que quiero es encontrar esa función f que me da estas derivadas parciales. Quizás en algunos casos, por ejemplo, en este ejemplo de acá, era bastante sencillo, ¿no? Porque aquí esto dependía solo de x, esto dependía solo de y. Y ahí simplemente integré cada una de las partes y ya tengo. Pero, por ejemplo, acá tengo una mezcla, ¿no? La parte de x tiene 2xy y la parte de y tiene x cuadrado y. Es decir, está mezclado. Entonces significa que debo seguir un proceso un poquito más elaborado. Por ejemplo, aquí pongamos, ya que conocemos las derivadas parciales de f, entonces reconstruimos a la función con el proceso siguiente. Con el proceso siguiente. Debemos integrar, ¿no es cierto? F de x respecto a x. O sea, pongamos así. F de x, ¿cierto? Respecto a x. Y y también integramos f sub y respecto a y. Entonces hagamos eso. O sea, tengo f, a ver, vamos a integrar esta expresión de aquí, ¿cierto? La derivada de f respecto a x. Aplico la integral en ambos lados, ¿cierto? Tendría aquí la integral, aquí aplico también la integral. Obviamente, si voy a integrar respecto a x, esto sería de x. Y si voy a integrar respecto a x, esto sería de x también. ¿Esto qué me da? A ver, esto me da, bueno, esto de aquí primero que es igual a qué. Esto es igual, a ver, esto es como tener f', ¿no? A ver, perdón. Esta parte de aquí es f'. Entonces, la integral de f' me da la función. Entonces, podría escribir acá directamente f de x, y será igual a esta expresión. Entonces, integramos esta parte respecto a x. Sería x al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado y. Son constantes, el 2 y y van a ser constantes, tendría x cuadrado y más una constante, ¿sí? Porque son integrales indefinidas. Esa constante me conviene ponerle como g de y. G de y, esto es una constante respecto a x, ¿no es cierto? Pongamos aquí, donde g de y respecto a x. ¿Sí? Y ya tengo ahí la primera parte. Entonces,
hacemos lo mismo respecto a la otra expresión. Sería la función f de x, y es igual a la derivada de f respecto a y. Esto respecto a y. Respecto a y. Y me queda la integral de la otra expresión. Sería esta de aquí. De y. Esto es igual a ¿qué? X cuadrado y. Ups, a ver, espérense. X cuadrado y. Menos y cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Y también debo sumar aquí una constante, más una constante. Esta constante le vamos a llamar h de x. Es una función que depende de x. ¿Cierto? Pero es independiente o es una constante respecto a y. De h de x es una constante respecto a la variable y. Ok, ahora ya, ¿qué hacemos? Entonces, podríamos... a ver, podríamos escribir... Podríamos escribir, a ver, despejar aquí g de y. Ah, no, ya le tenemos, ¿no? Ya está. X cuadrado y, ya está la función, ¿no? Ya está la función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál sería la función? La unión de ambas. Em, sí, pero fíjense que aquí se repite esto. X cuadrado y, X cuadrado y. Lo que podríamos hacer es, o sea, X cuadrado y ya cumple esto, ¿no? O sea que el gradiente respecto a X va a ser esta parte de aquí. Para esta función de aquí, o sea, g de y, lo que podría hacer es decir que g de y es esto. ¿Cierto? Y la función prácticamente sería esta, pero obviamente tomando a h de x como una constante c. O sea, simplemente sería esta misma expresión. Vamos así. Y aclaremos qué es lo que hicimos. Donde esta expresión es g de y. ¿Sí? Y si es que quieren de una vez, y también podríamos decir h de x es igual a c. Una constante cualquiera. Entonces, con eso ya tenemos, esta sería la función f, tal que su gradiente
cumple esta condición. ¿Sí, no? A ver, verifiquemos. La derivada de f respecto a x, perdón. Me queda la derivada de esto respecto a x, 2xy. Y acá 0. Entonces cumple esto. Ahora, la derivada de f respecto a y me queda x cuadrado menos y. La derivada de esto es y. Y luego la derivada de esto es 0. Ya, ahí está bien. Ustedes observan que si derivamos esto o calculamos el gradiente, me da esta expresión. Por lo tanto, hemos encontrado la función f que me permite, o la función potencial, digamos, del campo vectorial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora vamos un poco a avanzar. A ver, esto no sé si poner, veamos. O sea, la definición del límite de un campo vectorial tiene la misma conceptualización que hemos revisado durante todos estos capítulos que hemos definido límites. Pero bueno, a ver, pongamos un poco resumido esto para no quedarnos mucho tiempo en esto. Límite de un campo vectorial. Si f es un campo vectorial, se dice que L, un vector, se dice que L, en forma de vector, ¿no? Es el límite de la función f, ¿sí? En A, un punto A, este punto A también tiene que ser vector, porque ahora fíjense que todo ya es vectores. Ya. En A, si para cada epsilon mayor que 0, epsilon mayor que 0, se tiene un delta mayor que 0, al que si la norma, ¿no es cierto? X menos A, ¿cierto? X menos A es menor que el delta. Menor que delta, entonces se cumple la condición de límite que hemos visto ya muchas veces. Es decir, f menos L, ¿no es cierto? Tiene que ser menor que el epsilon. Bueno, esa es la definición formal, pero el concepto
no lo vamos a revisar desde este punto de vista, sin embargo, lo dejamos ahí definido de esa manera. Entonces, En ese caso sería epsilon como radio. claro, claro, no sería una distancia, sino, por ejemplo, en 2 dimensiones sería una región, ¿no es cierto? Un área, o en 3 dimensiones sería un cubo, ¿no es cierto? Y así, de manera general, sería como una esfera, entre comillas. Ya, gracias, profe. Ya. Se denota, bueno, aquí, ¿cómo se escribiría el límite? Sería el límite cuando X tiende a A. No le vamos a poner ahí la forma vectorial, pero X es un vector, A es un vector, ¿sí? F es un vector, es igual a L. Todos son vectores ahí, ¿sí? Entonces, esa sería la definición de límite. Si ustedes quieren ver las propiedades, también en el libro de Galindo también están escritas las propiedades para límites, que básicamente son las que se ven desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, el límite de una suma de funciones es la suma de los límites. O el límite de una constante por una función es la constante por el límite, ¿sí? El límite de un producto interno de funciones es el producto interno de los límites. Y por último, el límite de la norma de una función es la norma del límite que se traduce al final como la norma del límite. Bueno, pero esas propiedades ni siquiera están en los deberes, así que las vamos a pasar por alto. Como les digo, si ustedes quieren revisar en el libro de Galindo, profundiza un poquito más. Igual, vamos a definir la continuidad de manera muy rápida, porque lo que nos interesa es llegar a la derivada de un campo vectorial. Continuidad de un campo vectorial. Entonces, igual que antes, ¿no? Una función f es continua. Vamos aquí, una función o un campo vectorial f, ¿cierto? Es continua en el punto A, siendo A un vector, ¿sí? En el punto A, este punto debe cumplir el hecho de ser perteneciente, ¿cierto? ¿A quién? Al dominio de la función. Pongámosle así, pertenece al dominio de f. Entonces, una función es continua en el punto A, ¿no es cierto? Si para cada epsilon mayor que 0, se tiene un delta mayor que 0, se tiene un delta mayor que 0, tal que cumple una condición aquí. Bueno, vamos a copiar esto para modificar acá. Tal que sí. A ver, aquí sería.
f de x menos f de a, ¿sí?, es menor que el epsilon. Ya, tal que aquí este sí no está bien, no es condicional aquí. Tal que esta condición se cumple, aquí sí viene la condición, siempre que x menos a sea menor que delta. X menos a sea menor que delta, exacto. Bueno, con esta definición podemos escribir un teorema que dice que la función f es continua ¿sí?, en A, si y solo si cada una de sus componentes es continua. Entonces, con ese teorema ya no necesitamos demostrar todo esto. Simplemente demostrar que las componentes son continuas y de esa manera, entonces ya la función f sería continua. ¿Sí? Esto es vector. Listo. Bueno, con eso avanzamos. Y es justamente lo que queremos definir ahora, el diferencial de un campo vectorial. Bien, entonces, ¿cómo escribiríamos aquí o cómo calcularíamos el diferencial de un campo vectorial? A ver, entonces primero definamos, ¿cierto? Se tiene una función o un campo vectorial f que es igual a un conjunto de funciones f sub 1, ¿cierto? F sub 2, coma, hasta f sub n, f sub n o f sub, sí, f sub n pongamos, sí. A ver, aquí pongamos así, se dice, a ver, se tiene, o, a ver, ¿cómo escribimos aquí? Se tiene que la función f es diferenciable. Sí, está bien. Es diferenciable ¿en dónde? En un punto A. Sí. Si cada una de las funciones f sub i, estas de aquí, ¿no es cierto?, son diferenciables en A. Ok. Y se define la función diferencial o la diferencial de f de la siguiente manera. Entonces, se va a definir así, diferencial
o la derivada de f en el punto A, ¿cierto? Así le vamos a definir. Es igual a la derivada en A de f sub 1 y lo mismo para 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ups. De esa manera se define la derivada de la función f o del campo vectorial. Pero ahora desglosemos, o sea, veámoslo de una manera más entendible. Esta expresión, ¿no es cierto? Sí, me indica, ¿no es cierto? Indica que que esta derivada sí, es una transformación lineal. Es una transformación lineal. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde Rn hasta Rm. De Rn a Rm. ¿Sí? Entonces, aquí se asocia una matriz. Se puede asociar una matriz que tiene la siguiente forma. Entonces, podríamos escribir, a ver, vamos a poner, pongámosle así, f', ¿cierto? En el punto A. Esto es vector. Aquí le vamos a poner para mantener, ¿sí? Obviamente esto también es vector, pero solo aquí le vamos a poner. En todos los casos siempre es vector. Esto es igual a la siguiente matriz. Pongamos aquí una matriz de tamaño, no sé, 4×4. Ya. Entonces, ¿qué me darían las derivadas parciales en cada posición? Es decir, aquí debería tener la derivada parcial de f1, ¿sí? Respecto a la primera variable que le vamos a llamar x1. Y esto, si quiero calcular ya evaluado, sería evaluado en A. ¿Ok? Luego, avanzamos para las siguientes coordenadas. Tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos la derivada de f respecto a x2, que sería la segunda variable, etcétera, etcétera. Y por último, llegamos a la derivada parcial de la variable xn. ¿Sí? Hacia abajo tendríamos la siguiente escritura. Sería la derivada de f2, ¿sí? Respecto a x1. Acá cambiamos lo mismo. Derivada de f2 respecto a x2. Aquí seguimos poniendo lo mismo, ¿no es cierto? Hasta llegar a la derivada de f
2 respecto a la variable n. Bueno, aquí continuamos, sería... Ups. Continuamos así y pondríamos acá que la derivada de f m respecto a x1 en el punto A, la derivada de f m respecto a x2, ¿no es cierto? En el punto A, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí me quedaría ya la fórmula general sería la derivada de f m respecto a la variable n en el punto A. Y esa sería la forma matricial de escribir la derivada de un campo vectorial. ¿Sí? Esta matriz recibe un nombre que ustedes la estudiarán en otras materias más avanzadas, ¿cierto? Como la matriz jacobiana o el jacobiano del campo vectorial. ¿Ya? Esa es la matriz jacobiana de la función f en el punto A. Una observación aquí. Cada una de las filas, por ejemplo, esta fila, ¿a qué es igual? ¿Alguien? A un vector de n componentes. Sí, pero algo un poquito más allá. Una base, ¿Cómo? una base que está formada por, o sea, es decir, las derivadas parciales de f con respecto a x y en a, o sea, una base tal vez. No. A ver, en Entonces, esa fila. A ver, dime. las dimensiones. No. O sea, en esa fila, cada componente que es la derivada parcial de f1 respecto a cada una de las variables. ¿Y eso a qué les recuerda? A una combinación lineal. ¿No? Cada fila de la matriz jacobiana es el gradiente. ¿Gradiente de quién? De la función f sub i. El gradiente de f sub i, evaluado en el punto A. Vamos. Bien, ahora vamos si hacemos ejercicios. A ver. Calcular, a ver.
A ver, veamos lo siguiente. Calcular. F' de A. Y también me pide hallar la derivada. Cuando le escribe de otra forma, pero es lo mismo la derivada en el punto A de F evaluada en el punto Y. Ya. ¿Cierto? Ya, muy bien. Si la función o el campo vectorial es esto como vector, ¿no? O sea, tendría x1 y x2 o x, pongámosle aquí, f de, para diferenciarle y hacerle más fácil sería xy. O sea, esta coordenada, este par ordenado xy, representa el vector x. ¿Ya? Entonces, si la función o el campo vectorial es la siguiente expresión, sería e a la x más y. Y la otra coordenada es seno de xy. Muy bien. También definimos el punto A. Menos 1, 0. Y definimos también el punto, o el vector y. A ver, pongamos aquí y. Pongámoslo en forma de vector. Porque acá también quiero definir. O sea, esto es un vector, ¿no? Evaluado en un vector. Entonces, y es igual a y1, y2. Bueno, entonces primero calculemos la derivada. A ver, la derivada sería, o sea, calculemos así, en términos de f, x, y, ¿no es cierto? F' de x, y sería igual a ¿qué? A ver, entonces, ¿cuál sería el tamaño de la matriz que tendríamos aquí? Ah, perdón, aquí me faltó una coordenada. Aquí me falta una coordenada. Es 1 sobre x. Ya, ¿qué tamaño tendría la matriz entonces? 2 por 2. No, porque fíjate que aquí tenemos F1, F2 y F3. Esto es, uy, esto es F1, esto es F2, esto es F3. Estas Fs minúsculas, ¿no? Estas que vimos aquí. Por un lado. Por otro lado tenemos X1 y X2. Esto es X1 y es X2. Entonces tengo dos variables y tengo tres funciones F minúsculas. Porque así también le definimos acá arriba. A ver, aquí. O el campo este F definido de esa manera. F1, F2, F sub n. Esto es F1, F2 y F3. Entonces,
el tamaño de la matriz, ¿cuál sería? Cada fila corresponde a una función f minúscula. Entonces tengo 3 f's. Entonces, el número de filas de la matriz debería ser igual a 3. ¿Cuántas variables tengo? Solamente 2, x y y. Y el número de variables me da el número de columnas que tendría la matriz jacobiana. Entonces aquí pondríamos, ¿cierto? Insertaríamos una matriz de tamaño 3 filas, 2 columnas. Ok, entonces aquí vamos. La derivada de f1 respecto a x. Aquí, ¿cuál sería la derivada de f1 respecto a x? ¿Alguien? ¿Cuál dijo Inge? Aquí, en la primera posición, ¿qué debemos hallar? Sería E sobre E elevado a la X más Y igualmente. A ver, ¿cómo me dijiste? E elevado a la X más Y, o sea, la misma componente. Exactamente, esta misma, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Acá, Menos 1 sobre X al cuadrado. pero ¿por qué? Ah, no, ¿La de Y es para Y o es para... claro, es para Y, yo me confundí. esta es la derivada de f1 respecto a y. No quedaría igualmente la misma. E elevado a la X más Y. Bien, sí es, ya. Acá abajo, ¿qué tenemos? En esa sí es menos 1 sobre X al cuadrado. Ya, menos 1 sobre x al cuadrado. A ver, veamos, sería... Muy bien. Siguiente, Esa da 0. Daría 0. 0. Luego, Y coseno de X. y coseno de x. Y luego, Seno de X. seno de x. Ya. Em, Muy bien, ya tenemos la derivada, es decir, tenemos esto. Bueno, habría que evaluar en el punto A. Es decir, evaluemos acá. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, vamos evaluando. En el punto A, ¿cuánto me quedaría cada una de las... cada una de las entradas de esa matriz?
¿Cuánto le está? La primera es 1 sobre Uno. E. Bueno, pongámosle e a la menos 1 también, ¿no es cierto? Sí. La otra también queda E a la menos 1. ¿Ya? Esa queda menos 1. La de abajo queda 0. Esta de acá. Sí. Y esa menos seno de 1. Menos 1. Menos seno de 1. Porque de ahí salen decimales. Entonces, espérense, no está bien. Debería dar menos 1. Sí, porque a lo que le evalué ese de ahí, me sale menos seno de 1. Ah, ya. Entonces, esta no está bien. A ver, esta es... perdón, y aquí también no está bien, porque esto debería ser y coseno de xy. Aquí también debería ser seno de xy, pero algo creo que me falta aquí. A ver, esto de aquí es la derivada de esta expresión respecto a y. Le Esto falta sería, una X en el seno. sí, y también Una es la X. derivada. Es la derivada del seno de xy. La Sí. derivada del seno es el coseno. Coseno de Mm, xy, si derivo sí, el argumento xy respecto a y, pues me quedaría una x aquí, ¿cierto? ay, Ahí estamos bien. Entonces acá me quedaría, ¿En esas son derivadas normales o son derivadas parciales? estas son derivadas parciales, ¿no ves que estas son funciones de varias variables? Ah, ok. Ajá. Aquí está, esta es la fórmula, ¿no? Estas son las fórmulas. Entonces, estamos evaluando la derivada de f3 respecto a x2. Esto Pero sería esta derivada de aquí. sería y coseno de xy. ¿Cómo? O sea, no sería y por coseno de xy. Sí, No, pues la es que estamos derivando esto, perdón, estamos derivando esto respecto a y. La sí, derivada del seno es el coseno. dije, yo me había confundido. Y ya, respecto a y. Ajá. Evaluamos en A y me queda esto. Entonces aquí me quedaría, si A es x menos 1, me queda negativo, y vale 0, el coseno de 0, Daría menos 1. menos 1. Ya, muy bien. Ok. A ver, déjenme ver una cosita nada más. A ver, algo de la notación estoy dudando cómo lo escribe en el libro. Bueno, ya, eso sí está bien calculado. A ver, lo que quiero entender es por qué en el libro le escribe de otra forma. Estaba revisando la notación. A ver, nosotros escribimos esta matriz. Esta es la matriz jacobiana, estamos bien.
esta expresión de aquí mm, ya. Es que, a ver, nosotros tenemos dos cosas que calcular aquí. Me pide primero calcular esta expresión, que es esto de aquí, ¿no es cierto? Pongamos aquí, pongámosle A, ya, f' de A. Ya, muy bien. Hasta ahí calculamos la primera parte. Esta segunda parte debemos calcular. Pongamos aquí, literal B. Literal B, quiero calcular esto de aquí. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se calcula? Es la derivada de f en el punto A, ¿cierto? Cuando f se evalúa en el punto Y. O sea, fíjense que estamos evaluando f en el punto Y, pero la derivada la estamos evaluando o calculando en el punto A. ¿Sí? A eso se refiere esta expresión de aquí. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Primero, ya sabemos que esta función, ya calculamos la derivada de f en el punto A. Eso ya está calculado. ¿Qué es esto? Esto sería igual a esta expresión multiplicado por y. Esa sería la forma de calcular esta expresión. ¿Sí? ¿Estamos? Esto sería igual a ¿qué? A esto de aquí. Multiplicado, obviamente, en forma vectorial por y. ¿Qué es y? Y1, y2. Ponemos acá. Y esto quizás, veamos si es que me multiplica. Creería que sí. Si es que elimino esto, creo que me va a calcular. No. Debo escribir esto como vector. Entonces vamos a ponerle como vector. Para que me calcule el programa mismo, ¿ya? Vamos a ponerle como vector. Es un vector. Debería ser un vector columna de 2 por 1. Ya. Y es sub 1. Y es sub 2. Exactamente. Entonces ahí tendría E a la menos 1 por Y1 más E a la menos 1 por Y2. Ya. Esa sería la expresión. O también, como habíamos puesto acá, en la forma en que habíamos visto acá, por eso me confundí yo también. En esta forma, escrita en esta forma, aquí podría añadirle el vector Y, ¿cierto? Sería igual a ¿qué? Sería esta expresión coma la segunda expresión coma la tercera expresión. Sería esa la forma de escribir o calcular la derivada evaluada en el punto A cuando f está evaluada en este caso en Y1 y Y2. ¿Ya? Muy bien, veamos otro ejemplo.
Bueno, no sé si estaban copiando, creo que estaban copiando. A ver, veamos. Calcular lo mismo que tengo acá. Si f de x y z es igual a... A ver. Todo esto necesitamos. Vamos a ir modificando. F' de A y la derivada en A en Y si f de x y z es igual a que aquí vamos a poner x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, coma, logaritmo natural de x cuarta z. Entonces tengo una transformación lineal que va de R3 hasta R4. Ustedes pueden ver aquí que tengo un vector de 4 en la salida. Entonces en x, y, z, en cambio tengo, en la entrada, perdón, en cambio tengo un vector de 3 dimensiones. Muy bien. El punto A es x, y, z. Y Y es un punto, en este caso sería... Ya, esos serían los datos. A ver, entonces deberíamos... ver qué tenemos. F' de A. Esto es igual a que si es que A es x, y, z, esto sería F' evaluado en x, y, z. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Aquí debería tener una matriz. ¿De qué tamaño? 3 por 3. 3 por... No, sería 3 por 3. Sería 4 por 3. Tenemos 4 funciones y 3 variables. Exactamente. Entonces sería 4 filas, 3 columnas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a 4 filas, 3 columnas. Muy bien, entonces vayan calculando ahí cada una de esas funciones. Ese no sería 2x y el otro sería 2y, el otro sería 2z en la primera fila. Exactamente. Sería el gradiente de esta expresión, ¿no es cierto? Entonces tendría 2x, 2y y 2z. Muy bien. Gradiente de la segunda expresión. 4x cubo sobre x cuadrado más z cuadrado. Muy bien, a ver. 4x cubo sobre esta expresión. El Bien, otro sería acá. 0.
0 porque no hay y. Exactamente 0. Y acá, 2z sobre x al cuadrado más z cuadrado. x a la cuarta más z cuadrado. Sí, eso mismo. Ya, siguiente. El gradiente de esta expresión. X, y, z. Ese sería YZ. Y el otro YZ, muy bien. sería XZ. Y el otro sería YZ. Ah, no. Sería XY. X, y, muy bien. Y acá, Y el otro sería 0, 0. Todo 0, ¿no? sí, todo 0. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, ahora quiero calcular, en cambio, esto de aquí. Pues aquí ya le evaluamos en el punto X, Y, Z, ¿no es cierto? Calculamos esta expresión. Esta expresión será igual ¿a qué? Al producto de esto, ¿no es cierto? Por el vector Y. En este caso, el vector Y es esta expresión. Menos 2, 3, menos 4. Entonces, aquí debería poner un vector columna. Profe, creo que faltaría evaluar en A. A ver, veamos. No, pues porque el A es X, Y, Es Z. X y Z. Y eso no cambiaría nada, ¿no? Eh, no, pues no cambiaría nada. Ah, no, no cambiaría nada. Claro. No, ya. X es X, Y es Y y Z es Z. Ajá, no cambiaría nada. Ya, y solamente ponemos 2, 3, menos 4 aquí. Menos 2, 3, menos 4. Multiplicamos esto y me da el producto final. 6y menos 4x menos 8z. Sí, si le quieren escribir de otra forma, ¿qué se tendría? O sea, escrito en esta forma que habíamos visto aquí. ¿Cierto? Sería esta expresión para la primera componente. Esta expresión, segunda componente, tercera. Y 0. Listo. Eso sería entonces la derivada de campos vectoriales. Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Mañana revisaremos la regla de la cadena en campos vectoriales. ¿Vamos? Nos vemos el día de Profe, mañana. ¿Tienen alguna pregunta? sí, profe, o sea, es que me quedó una duda porque, claro, esta última parte y en el otro ejercicio también le multiplica por el vector y, pero no entendí por qué multiplicaba el vector, creí que era reemplazar solo los valores. Em, a ver. A ver, es que aquí lo que me está diciendo es... Esto es como un producto. Esta expresión que tenemos aquí es como un producto de la derivada evaluada en el punto A de f multiplicado por la función f evaluada en y. Entonces,
se multiplica, o sea, es una multiplicación. Aquí directamente ya está escrito como multiplicación. Solamente que no le escribe, aquí debería estar otra F y un por, pero no le escribe así, solamente le está escribiendo de forma resumida, digamos. Entonces la forma es multiplicar también en la parte ya operativa. Por eso Ya, aquí es que, también. claro, le creí por lo que en la teoría había puesto lo del el dA de F y era como que la derivada de cada componente de F, entonces por eso me confundí, pero ya, gracias. Ah, ya. Ya, ok. Listo. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. No, ya de aquí la otra semana, ¿no? Ya se acaba la semana. Nos vemos el día lunes. Harán los deberes, por favor. Que pasen bien. Gracias, profe. Buena tarde, buen fin de semana. Igualmente, Inge, Igualmente, muchas profe. gracias. Igualmente, Inge, muchas Hasta luego. gracias.